minutos de este día, lunes 7 de octubre, y estamos ya aquí en el estudio con nuestro invitado Juan José Ugarte, arquitecto, presidente nacional de Corma y muchas cosas más que ya les voy a contar. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Rodrigo, encantado de participar de este programa que ya es un ícono. Muchísimas gracias, el honor de tenerte a ti, un tremendo arquitecto, un hombre además del mundo de la madera que sabe de este tema como pocos, porque acaba de terminar la 19ª Semana de la Madera 2024, 19 semanas seguidas, ¿o se interrumpió en pandemia, Juan José? No, con estas ganas y esta pasión por la madera la hicimos en modo virtual, igual latinoamericana, con tremenda asistencia, así que no hemos parado. Extraordinario, me imagino que esto ha ido creciendo año a año, ya nos vas a contar. Bueno, Juan José, le hago un resumen cortito, es arquitecto de la Católica, graduado con el premio al mejor egresado de su generación en 1984, desde el 2018 es presidente de Corma, desde donde Corporación de la Madera, desde donde ha impulsado una amplia agenda en temas de políticas públicas, fortalecimiento de la pequeña y mediana industria dedicada al cultivo de los bosques e industria de la madera, aporte del mundo de la madera para enfrentar el cambio climático, una silvicultura del siglo XXI y la generación de nuevos vínculos y relacionamiento con la comunidad. Antes fuiste el director del Centro UC de Innovación en Madera, que es conocido como el CIM, el CIM, ¿no? Así es, por 18 años. 18 años. Bueno, eres conocido, como decíamos, como un gran promotor de la innovación y construcción en madera. Según tu perfil de la Universidad Católica, has mantenido una activa participación en el ámbito de la gestión académica. Has sido director de la Escuela de Arquitectura entre el 2000 y el 2003, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica entre 2003 y 2005, y fuiste también vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2005 y 2010. O sea, entre el 2000 y el 2010 no paraste en el tema académico con cargos muy relevantes. Entre el 2010 y el 2013 fuiste jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, entre otras múltiples actividades que has realizado, y como decíamos, desde el 2018, presidente de Corma. Acaba de terminar ayer, después de 5 días, esta Semana de la Madera, Parque Bicentenario de Vitacura, que ya es un clásico. No puede ser siempre, porque el parque no existe hace tantos años. ¿Dónde empezó la Semana de la Madera? Empezó, Rodrigo, en el hall, solo la parte que da hacia la calle de la estación Mapocho. Después del hall avanzamos hacia la nave, después estuvimos en el GAM, y post estallido ya nos vinimos al Parque Bicentenario de Vitacura, donde la municipalidad y el público en general nos ha acogido tremendamente. Es una fiesta de 5 días, con los hermosos días de primavera que tuvimos, realmente un espacio familiar, sábado y domingo, y de miércoles a viernes un espacio profesional, seminarios, concursos, con público que representa hoy día ya toda Latinoamérica. O sea, Chile es capital de la construcción de madera de Latinoamérica, sin lugar a duda, y esta es la gran fiesta. Debería serlo, ¿no? O sea, tiene que serlo considerando la industria forestal que tiene Chile, sobre todo los dos grandes actores, digamos, que tiene y el peso que tienen a nivel mundial, las condiciones de nuestra geografía y por lo tanto de nuestro sistema forestal. O sea, tenemos que ser de alguna manera una potencia, ¿no? Con esa capacidad, digamos, que tiene el país y su riqueza natural en términos forestales, ¿no? Claro, somos un país con vocación forestal. Mirado desde la región metropolitana puede resultar un poquito distante aquello, pero si avanzas del Maule hacia el sur, más del 50% del territorio, Rodrigo, son bosques. Bosques que al día de hoy están manejados bajo certificación internacional. Pues la única oportunidad de participar del mercado internacional es tener un sello de calidad ambiental, social y económico, y por lo tanto el estándar de nuestros bosques nos permite proyectar este énfasis en la construcción en madera. Te coloco un solo dato. Las 600.000 viviendas que tenemos como déficit doloroso en Chile son 52 días de crecimiento del bosque. O sea, por lo tanto, lo que crece el bosque en Chile de aquí, desde el 7 de octubre hasta que terminemos noviembre, ya creció todo el material necesario para abastecer las 600.000 viviendas que tenemos como déficit. Ese es el tamaño del potencial que está en nuestras manos. Y ese es el potencial que tiene la madera en el fondo para ayudar justamente a paliar el déficit habitacional. Exactamente, y eso lo pudimos compartir con el Ministerio de la Vivienda, Economía, Agricultura, que participaron de la inauguración y nos llenaron de mensajes muy positivos. El de poder tener compras públicas innovadoras por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Generar un canal de compra orientado hacia la edificación en madera.
Esto significa hacer competir madera con madera. Si queremos electrificar los buses, hacemos competir los eléctricos con los eléctricos, sin que entren los diésel. Aquí vamos a tener por varios años la posibilidad de competir en vivienda rural, en vivienda intensiva, en villas al interior de las ciudades, en edificios hasta 5 pisos de altura, desarrollados por la industria del pequeño proveedor, por la industria del acerrío, que va a agregar valor, va a ser apoyado y sostenido por la Corfo, y va a causar una verdadera revolución en lo que significa la construcción industrializada y la respuesta oportuna y eficaz del Estado para esa demanda inmensa que tenemos de vivienda. Juan José Ugarte, cuando hablamos de déficit habitacional, cuando hablamos de desarrollo de vivienda para déficit habitacional, una parte importante de esa vivienda es vivienda social, vivienda de integración social, eventualmente el día de mañana, que puede ser muy pronto, edificios de madera. De hecho, inauguraron también algo en esta semana, que es el Consorcio Tecnológico Ciudad Madera, buscando impulsar los edificios de hasta 15 pisos. Pero, en el fondo, una gran parte de ese tema del que estamos hablando es vivienda social, vivienda de integración social. Es una parte de la población que hasta hace poco, o quizás hasta el día de hoy, todavía tiene prejuicios, poco conocimiento de lo que significa construir en madera hoy día. ¿Qué puedes como ponnos al día en lo que significa construir en madera hoy en el mundo, con el desarrollo de las empresas que tenemos en Chile, con la madera contralaminada, el CLT, el mass timber y todo el desarrollo tecnológico de la madera que hoy día permite realmente hacer cosas que no nos imaginábamos, pero el prejuicio de la madera subsiste, especialmente en los grupos más necesitados. Total, me hiciste un pase de gol como Isla al Peluca, digamos, ¿cierto? Para el segundo gol de Colo-Colo, así, pero en la puerta del arco. Porque claramente existe una brecha cultural que tenemos que enfrentarla y hay capacidades sobradas para poder superarla. La primera experiencia que tuvimos, Rodrigo, con el Ministerio de Vivienda en 2015 fue construir 350 viviendas sociales en Chañaral. Cuando le anunciamos a los pobladores que la universidad, el ministerio, las tecnologías del mundo de la madera íbamos a traer el estándar europeo para reconstruir sus casas, estaban pero en fiesta, hasta que le dijimos que eran de madera. Ajá. Se produjo un silencio de hielo en el teatro y la dirigente paró la mano y nos dijo: arquitecto, a nosotros que lo hemos perdido todo, ¿por qué viene a hacernos casas de pobres? Eso. ¡Wow! La Mediagua en otra versión. Así lo imaginaban. Ahí está en el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué hicimos? Con Corfo construimos un edificio entero de 3 pisos de madera. Cercamos el lugar hasta que después lo abrimos, invitamos a los dirigentes, nos quedamos al lado de afuera, todas las autoridades, esperando que los dirigentes saltaran y hicieran las pruebas verdaderas. La señora saltando en el segundo piso y el viejo en el primero, asomado por la ventana: ¡se escucha, viejo! Golpeando con el codo el muro medianero, efecto chacotero sentimental, digamos, ¿cierto? Si hay privacidad. Exacto. Y a la salida, Rodrigo corrió a abrazarnos, a decirnos: no solamente construyemos las viviendas, reconstruyamos el centro comercial de Chañaral, y hoy día esas viviendas tienen temperatura de confort los 365 días del año, es un barrio ecosustentable, donde desde ahí se proyecta entonces soluciones con ese reconocimiento. Lo mismo pasó en Uruguay, pasa en el Brasil, que a través de este esfuerzo mancomunado, de colocar experiencias pilotos. Por eso el compromiso público-privado, las alianzas son tan importantes como las que recién mencionaba del consorcio Ciudad Madera. Bueno, hay que sumar el tema de cómo se comporta la madera con el fuego, que a veces resiste mucho mejor justamente que otros materiales, la capacidad que tiene la madera de seguir captando CO2, a diferencia de otros materiales que solo generan y emiten CO2. O sea, si empezamos a hacer la lista de los beneficios, no terminamos nunca. La posibilidad de prefabricar, lo cual significa hacer muy poco ruido y contaminación en el mismo lugar donde se desarrollan los proyectos. Juan José, como que la lista de bondades de construir en madera de manera industrializada es alucinante. Claro, todo lo que describe es lo que explica por qué en Canadá el 85%, Rodrigo, de la vivienda hasta 4 pisos de madera, en la costa de California, en Austria, en Australia y Nueva Zelanda, y Chile, que tiene el mismo potencial forestal, somos la 10ª potencia forestal del mundo, solo el 15%. Imagínate la brecha entre el 15 y el 85%. Todo lo que hay que hacer, todo lo que significa agregar valor, desarrollo regional, empleabilidad en comunas que hoy día están muy deprimidas, la apuesta y reindustrializar el biobío. Un pilar de esa reindustrialización es la construcción en madera. ¿Cuánto ayuda que arquitectos como
Tomás Villalón, no sé, en el Teatro de Panguipulli y en su propia casa, que el día de mañana ojalá se la muestre a muchos alumnos, que se la acaba de hacer en madera, y el Teatro de Panguipulli en madera, o el trabajo de Gonzalo Mardones, que hoy día está haciendo 2 colegios en madera, recién conversábamos hace algunas semanas en la zona de Matanza, o el trabajo de Cristian Izquierdo Lehmann y la firma Izquierdo Lehmann, que está haciendo un montón de townhouses de madera, que uno entra y además de oler la madera, ve el trabajo hermoso y apuntado a un segmento muy alto de la población en términos de poder adquisitivo que está comprando casas de madera para vivir. ¿Cuánto ayuda que espacios culturales, casas para personas con mejor situación económica se estén desarrollando en madera para que todos los demás, digamos, chuta, parece que la madera viene para no parar nunca más, digamos? ¿Cuánto ayuda eso en términos del cambio cultural también? O sea, muchísimo, porque fijan un aspiracional, cuando los mejores diseños, los más sofisticados, cuando la vivienda de más alto estándar aspira a ser de madera, eso significa que chorrea horizontalmente en todo el sistema. Lo que te mencionaba, este consorcio Ciudad de Madera, Eso. una inmobiliaria como Territoria, con un equipo de arquitectura, son los que son del museo del MUT. del Mercado Urbano Tobalaba, que tienen un proyecto maravilloso en la comuna de Santiago, en Santa Rosa, con la Alameda, que ellos adoptaron prematuramente de hacer el nuevo mercado urbano de madera. Se generó un consorcio entre entonces el mundo inmobiliario de la arquitectura, la academia y Corfo con el Ministerio de Economía, que disponen, Rodrigo, de 5.000 millones de pesos para desarrollar las tecnologías en una fuente pública de acceso universal en 4 años para llegar a hacer edificios en Chile de hasta 15 pisos de altura. ¿Te refieres en particular, Juan José Ugarte, al proyecto de Mercado Urbano Santa Rosa, que tiene el nombre todavía, que se va a hacer donde hoy día está el edificio, el famoso edificio Endesa, edificio, digamos, de Enel? A ese MUT que va a construir en el fondo, o sea, no MUT, a ese MU, no sé lo que sea. MUS. Claro, que va a construir un edificio adicional, y ese edificio sería en madera. Así es, el desafío que nos han planteado es que el edificio complementario, que va a ser de 10 pisos, ellos ya tomaron la decisión que sea de madera y generaron ese consorcio entre 4 universidades, 40 investigadores con fondos de la Corfo y con lucas que colocó la propia Territoria para hacer un desarrollo en plataforma abierta. Eso es re importante porque las lucas no van a una inmobiliaria, van a un desarrollo tecnológico que luego queda en una fuente abierta para ser usado por todos los desarrolladores de madera. Entonces, fachadas de madera, estructuras, protección al fuego, el de tener entonces un sistema constructivo eficiente y ecológicamente sustentable para edificios ya en altura. Y estamos hablando, Rodrigo, en solo 4 años. Oye, eso es realmente extraordinario lo que estás contando, porque además entiendo que en el cuarto edificio de MUT, que es el que se está construyendo, porque los otros 3 ya están listos, incorporaron de alguna manera también la madera, le metieron mucho más diseño, hay unos puentes de madera y ahora ya se trata de un edificio en madera definitivamente en el próximo mercado urbano, digamos, que hasta hoy día se llama Santa Rosa. O sea, es como una evolución bien exponencial. Claro, hubo un pequeño pololeo, un coqueteo, digamos, ¿cierto?, en Tobalaba, en que transportamos unas escaleras prefabricadas industriales que se hicieron en Concepción, se transportaron y se izaron con una pluma, y en 24 horas tiene una escalera monumental de madera instalada, sin ruido, sin contaminar, generando estas condiciones favorables que tiene la madera, en que la gente hoy día se sienta, abraza esa escalera, cosa que no pasaría en ningún otro material. Qué maravilla. Sí, mira, leo aquí, dice el Consorcio Ciudad Madera, o Consorcio Tecnológico Ciudad Madera, es una iniciativa colaborativa liderada por Territoria y el Centro de Excelencia para la Industria de la Madera, Senamat, que a través de 12 proyectos de investigación y desarrollo van a abordar temas clave como resistencia al fuego en estructuras de madera, diseño optimizado para la fabricación y ensamblaje y la creación de fachadas sostenibles. Yo creo que esa es una de las grandes noticias de lo que se lanzó esta Semana de la Madera que acaba de terminar ayer, Juan José. ¿Qué otra cosa importante? Están los concursos también, y me gustaría partir por el concurso de obras de arquitectura a cargo del arquitecto Gonzalo Mardones, digamos, como presidente del jurado. De hecho es presidente del jurado porque él ganó justamente ese concurso con el Jardín Infantil Bambú, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los premiados? Porque ahí hay 2 categorías, ¿no? Claro, se dividió en 2 categorías, bajo 1.000 metros y sobre 1.000 metros, porque ya el volumen de obra era muy importante, y no solamente de Chile, ya de Latinoamérica. La fiesta es una fiesta latinoamericana. O sea, ahí se eligió entre proyectos latinoamericanos. Así es. Independiente que los ganadores hayan sido chilenos, pero... ajá. Exactamente. Y entonces, bajo 1.000 metros, los arquitectos Ursúa, con la casa Alero, una casa hermosa,
que tiene unos aleros que se extienden más allá, como dicen los principios de madera. Nicolás Ursúa y Mauricio Ursúa con la casa Aleros. Eso es. Sí. Construyamos madera colocándole botas, hacemos el edificio y lo colocamos un sombrero alón para protegerlo del agua. Esto es literalmente, digamos, aquello, con una arquitectura limpia, prístina. Y el segundo, sobre 1000 metros, fantástico Museo de la Moto en Puerto Octay. Todo pasando en Puerto Octay, ¿eh? Sí, O sea, a la orilla del lago Yanquihue, un museo de motos construido con maderas de ingeniería, con corte milimétrico, robotizado, o sea, realmente un edificio que hay que visitar y gozar. Y liderado por un arquitecto que hemos entrevistado, que es un capo, que es Nicolás del Río, que es el que hizo MUMO, el Museo de Motocicletas. Hay que apuntárselo ahí, es decir, en el verano, por último paso por el día, digamos, a ¿cómo se llama la zona donde está? Repíteme. Puerto Octay. En Puerto Octay, a conocer este museo de las motos hecho completamente en madera, ¿no? Sí, acuérdense, Puerto Octay es la nueva Puerto Vara, aprendiendo del desarrollo de Puerto Vara, que creció como muy rápido, es un adolescente un poco crecido. Puerto Octay se está planificando para ser un lugar ícono planetario, y actividades como esta, el desarrollo de la parte lacustre, el volver a los veleros, digamos, ¿cierto? O sea, Puerto Octay es la comuna del futuro. Hay que pasar a ver el Teatro de Panguipulli, recién inaugurado, ¿no es cierto? Hay que pasar a ver el Museo de la Motocicleta. ¿Esto está hecho con madera contralaminada? ¿Con qué tipo de madera está hecho, Juan José? Con madera laminada, una tecnología que hay hace 30 años en Chile, pero que hoy día, aparte de tener esa madera, tenemos los centros de producción industrial robotizados. Ahora nosotros como arquitectos le entregamos a la industria lo que llamamos un gemelo digital. Reproducimos íntegramente el edificio, cada parte y pieza con una barra de control numérico preperforado, con un manual de montaje para poder acelerar el montaje en obra. Entonces, esta madera que tiene 30 años, la laminada, pero hoy día con esta nueva tecnología que el edificio se monta con puros clics. Construir en madera, Rodrigo, tiene el mismo placer que cuando tú abres una caja de un iPhone y le quitas el plástico y tiene ese gozo, digamos, sensorial. Construir en madera es un tema de clic, de encajes de madera y herrajes metálicos que una vez que ingresaste a ese mundo no vuelves a salir. Yo creo, ahí el arte y la arquitectura se cruzan de una manera muy potente. Aprovecho de preguntarte, Juan José, esta tecnología que se le incorporó a la madera y que sobre todo la trajeron las dos grandes, ¿no? Arauco y CMPC, antes no la teníamos así de desarrollada y por lo tanto no podíamos pretender lo que pretendemos hoy día. ¿En qué momento se hace ese cambio tecnológico? ¿Qué significa ese cambio tecnológico? Explícanos por favor en fácil. ¿Y por qué estamos hoy día hablando tanto de madera contralaminada, de madera laminada, de mass timber, de edificios que pueden llegar a tener 15 pisos? Bueno, está el proyecto de Tollwood también en Coyhaique, que también es un edificio de 12 pisos. 12 pisos de altura, que ya tenemos el piloto ya montado, se puede visitar en Coyhaique, así que de Puerto Octay a Coyhaique, digamos, ese es el nuevo destino. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó esto y qué tuvo que pasar para que hoy día esté pasando toda esta revolución que yo creo que viene exponencial? Es como la inteligencia artificial. Cada día que pasa es una cuestión que uno no se imagina cómo crece. Claro, esto es increíble porque esta industria que, como te digo, tiene las mismas máquinas y equipos que están en Austria o en Estados Unidos, las tenemos en Chile hace solo 3 años. Ahí está la clave, ya. 3 años. 3 años, nada. Y el volumen, Rodrigo, está a techo. O sea, está toda la fábrica produciendo y vendiendo. Y, tenemos también, digamos, demandas internacionales para poder llevar esta madera de alta calidad, porque el pino radiata chileno es una madera de estupenda calidad para la construcción en madera. Es de fibra recta, se puede impregnar con toda facilidad y la madera, entonces, es durable para el tema de incendios por todas las condiciones que hay que hacer de sobredimensionamiento, encapsulamiento, pero también es perdurable frente a ataques como termitas, hongos y otros, porque tiene esta impregnación al vacío que a perpetuidad genera este material, digamos, ¿cierto? Que puede durar 2, 3, 5 generaciones. Edificios de madera en el mundo hoy día tienen sobre 1000 años. Esa tecnología que a Chile llegó hace 3 años, me imagino que casi en forma paralela entre los dos grandes actores, había llegado a otros lugares hace ¿cuánto tiempo? ¿15 años? ¿10 años? ¿20? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que existe la tecnología para hacer este desarrollo en madera y poder tener estos edificios ya de más de 10, 12 y 15 pisos que existen en el mundo? Partió en el norte de Europa, Austria y los países escandinavos a principios de los 90 con escala industrial. Y ellos tienen un programa, Wood Europe, que empezaron entonces a masificar la vivienda y la edificación en altura en madera. Y esa tecnología entonces llegó a Chile, llegó a Uruguay,
que también tiene 1 millón de hectáreas de bosque maduro y que ya han instalado la primera planta y van a hacer el edificio bajo el alero del Ministerio de Vivienda de 7 pisos en la localidad de Durazno. Llegó al sur del Brasil y por lo tanto esto es un fenómeno que está creciendo de Paraguay. Vinieron a buscar nuestra tecnología. En Colombia tienen la meta de plantar 21 millones de hectáreas y por lo tanto hacer una revolución en el diseño, y esto impulsado por 2 grandes palancas, ¿eh? Uno, la que tú describías muy bien, la palanca de la sustentabilidad. Tenemos que cambiar el método de construcción para no emitir carbono, sino capturar. Y lo segundo, el de la productividad. Nuestros costos, el costo del suelo, el costo de construcción, el costo de mano de obra, solo proyecta incrementarse. Por lo tanto, tenemos que construir más con menos recursos, y eso significa industrializar. Y un edificio de madera pesa el 30%, un edificio de hormigón. Claro. Es plástico, es dúctil, tú puedes levantar una losa completa con una grúa liviana y montarla, levantar un piso cada 3 días, tener velocidades como en el edificio que se construyó en Canadá, en una zona sísmica, 18 pisos en 9 semanas y media, con 12 operarios. Entonces, por la pata de sostenibilidad, es una agenda generacional, pero también por la pata de productividad y tener responsabilidad social, responder en oportunidad, en forma y en costo a una demanda social que es incremental. La nueva revolución, la nueva explosión social en Chile se puede venir por el déficit de vivienda. Tenemos que ser responsables con esa mirada de futuro y hacerlo de manera sostenible y también de manera eficiente. Interesantísimo lo que nos estás contando, Juan José Ugarte, el presidente de Corma, de la Corporación de la Madera, que acaba de terminar ayer, después de 5 días, su 19ª Semana de la Madera, donde han pasado muchísimas cosas. Tengo una duda, o sea, siguiendo un poco la línea anterior, aprovechando de que nos expliques y nos bajes la información en fácil. O sea, cuando hablamos de CLT, madera contralaminada, cuando hablamos de madera laminada, cuando hablamos de mass timber, ¿qué son estas maderas? ¿Por qué estamos hablando tanto de ellas? Y cómo la tecnología, justamente, que llegó, como dices tú, hace 3 años a Chile, está permitiendo que este tipo de maderas nos permitan hacer cosas que antes no se podían hacer. Para seguir con la explicación pedagógica, por favor. Claro. Primero, situémonos delante de un árbol. El árbol en su base se delamina, se pela como si fuera como sacándole punta a un lápiz, y con eso se hacen tableros. El siguiente tramo es madera estructural de óptima calidad, sin nudos, porque mientras crece el árbol se van podando las ramas y por lo tanto es madera de fibra recta sin nudos, de clase estructural. De ese segundo tramo del árbol se hacen listones de madera, clasificados estructuralmente uno por uno. Tú ves una planta que genera un volumen gigantesco de madera y tú decías aquí clasificarán al voleo, pieza por pieza. Esas piezas se pegan entre sí. La madera laminada en un mismo sentido, estos tablones. O sea, laminada significa láminas puestas unas sobre otras. Con un adhesivo permanente que genera vigas y columnas estructurales. El contralaminado, que es la gran revolución, es que a alguien se le ocurrió peguemos los tablones en un sentido y luego en el sentido atravesado. Y esto significa entonces que tú vas haciendo capas, ya son planchas de 3,20 metros de ancho por 12 metros de largo hasta 35 centímetros de espesor. O sea, es un muro estructural de primer piso para un edificio de 15 que absorbe carbono y que tiene la misma resistencia del hormigón. ¿Y cuál es la gracia? Que al hacerlo contralaminado en un sentido y el otro se estabilizan las fuerzas, no se deforma, son materiales súper estables. Y con esa misma pieza hacemos muro, hacemos losa y hacemos envolventes de fachada. Y esa es la tecnología que tenemos hace 3 años en Chile y solo le queda crecer. Mass timber tiene... ¿La podemos sumar a la explicación? Claro que mass timber significa madera maciza, digamos. Entonces, cuando hablamos de laminado y contralaminado, no existe aire al interior de esos paneles o de esas vigas o columnas, sino que es madera, madera y madera, madera maciza. Entonces, la gran familia mass timber tiene 3 bajas: la laminada, que son los listones en un sentido, la contralaminada, que tiene sentidos cruzados, y existe una tecnología que va a estar en Uruguay, que existe en Finlandia y en Nueva Zelanda, no en Chile, que se llama el LBL, que son planchitas mucho más delgadas que se pegan entre sí y que tienen incluso mayor resistencia que los otros elementos estructurales. ¿Por qué no hay en Chile? Porque hacemos tableros estructurales de tremenda calidad que nos permite hacer edificios de palitos, de pie derecho se llaman técnicamente, con tableros pegados que podemos llegar hasta 6 pisos de altura. Entonces tenemos una gama de productos en 1, 2, 3, 6, 12
hasta 15 pisos en 4 años más para construir con madera chilena, a sentirnos orgullosos de tener ese bosque, de tener esa arquitectura e ingeniería, de tener esos emprendimientos, de tener esa industria que es sin duda una industria futuro. Tremenda explicación, Juan José. Y dentro de esa pregunta, una última chiquitita. En general, por el hecho de estar en un país tan sísmico, por más que el, no sé, 90% de la construcción o el desarrollo de un edificio, por ejemplo, de 15 pisos sea en madera, igual la base, la estructura necesita un poco de hormigón, ¿no? O en Chile podemos prescindir completamente del hormigón, tengo la impresión, por lo que he escuchado, que no, pero por favor corrígeme. Completamente, digo. Claro, si nosotros colocamos sobre la mesa, como hemos dicho, hay que hacerlo de manera eficiente y a los menores costos, la combinación hormigón-madera es el éxito. Okay. Porque igual cuando tú tienes un árbol joven que le colocas al lado un tutor, entonces el árbol crece y se va robusteciendo, mientras tanto tiene un tutor. En el caso de los edificios de madera en altura en Chile, la primera generación van a ser que tengan la caja de escalas y los ascensores de hormigón, como un tutor, que parte desde los subterráneos y termina en el piso 15. Okay. Y alrededor, todas las losas, todo el lugar donde tú vives, va a ser 100% de madera. ¿Qué significa esto? Que la madera recoge todos los esfuerzos verticales, el peso propio, la sobrecarga, el uso, lo transmiten los pilares y los vigas hasta el suelo. Pero los esfuerzos dinámicos, el viento y los sismos, la madera va y se apoya contra el hormigón. Y eso hace que los elementos de madera sean más esbeltos y que todas las conectores metálicas tengamos menos toneladas de fierro. Entonces, ¿se podría hacer todo de madera? Se podría, pero si queremos hacerlo costo eficiente, la combinación hormigón-madera es imbatible. O sea, quizás en el largo plazo lleguemos a hacerlo completamente de madera cuando los costos lo permitan, pero hoy día esa mezcla, esa combinación es la ideal. Exactamente, o un edificio boutique. Si tú quieres hacer un edificio boutique de muy alto estándar, podría hacerlo 100% de madera, pero tenemos que concentrarnos en el desafío social. Y ese desafío social hace muy amigable la relación del hormigón y la madera. Extraordinario. Juan José, se nos está yendo el tiempo, pero volando. Me gustaría que cerraras un poco esta conversación diciendo qué es lo más importante que se logró con esta semana número 19 o 19ª Semana de la Madera 2024, donde la innovación y la sustentabilidad para un Chile sostenible fue como un poco el nombre, y donde pasaron todas las cosas que hemos comentado durante el programa, pero de alguna manera dándole un cierre a esta conversación, por favor. Claro, como comentábamos antes, yo llevo 23 años en el mundo de la madera y con total responsabilidad puedo decir que la Semana de la Madera marca un antes y un después. Así, ¿eh? Cuando logramos concertar al mundo político con el mundo de la inversión y el mundo académico en una agenda común, con metas e indicadores que van a ser públicos, con inversión importante. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo llegó el hombre a la luna? ¿Cuál fue el hallazgo más importante de los investigadores para llegar a la luna? No sé, le dije yo, al combustible, los motores. No, lograron atraer el capital. Ah, claro. En esta Semana de la Madera logramos atraer el capital. Se vendió todo, Rodrigo. Lo de los artesanos, los diseñadores. Se vendieron hasta 5 casas prefabricadas, cosa que no había pasado nunca. Bueno, más de 23.000 personas fueron, ¿no? Así es, 5.000 personas al día. Entonces logramos atraer el interés público, concertar mundo político, inversionistas y academia. Y finalmente, entonces creemos que hemos dado un paso muy significativo y que esperamos, como le desafiamos a las autoridades con toda modestia, que para la próxima Semana de la Madera mostremos resultados. ¿Qué pasó con esta concertación de capacidades? Y mostremos las viviendas sociales en 4 pisos, mostremos la vivienda rural, impulsando el mundo del pequeño industrial, el encadenamiento productivo, el empleo local, con estas soluciones magníficas. Te pasaste, tremendo entrevistado, una clase, este programa yo les recomiendo, yo lo voy a hacer, guárdenlo porque acá hay mucha información para asimilar, porque este es un tema que cada vez va a ser más importante. Juan José Ugarte, muchísimas gracias por venir a explicarnos y a ayudarnos a entender la importancia que tiene la construcción en madera en Chile. Muchas gracias a ti, Rodrigo, un abrazo. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto, tenemos una segunda conversación más cortita. El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en